Libro de Pedro vamos a tocar unos 4 temas diferentes a las series, y los 4 temas van a tener que ver con la salvación, porque es un tema recurrente, es un tema muy importante en la iglesia. Entonces vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 13 al 17, capítulo 1, 13, 17. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Y cuántos no trajeron la Biblia? Para que se haga al pie de un creyente, por favor. Hay que traer la Biblia. Bueno, dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu verdad. Pedimos que tú alumbres nuestro entendimiento, que sea el Espíritu Santo, Señor, iluminando nuestra mente, nuestro corazón, para entender la palabra, para entender tu mensaje. Damos gracias por la iglesia, bendecimos cada vida, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. La respuesta del creyente a la salvación. La respuesta del creyente a la salvación. Comenzamos un tiempo de mucha tradición. Este mes es absolutamente tradicional, donde algunos creyentes se olvidan de Dios. Ya la respuesta está ahí. ¿Sí ve que ya hay más poquita gente que las últimas semanas? Porque la gente se olvida y se enreda en sus cosas, donde la respuesta que dan a las diferentes tentaciones y tradiciones muestra la realidad de lo que hay en el corazón. La respuesta que la gente da en estos tiempos, sobre todo los creyentes, a lo que el mundo ofrece, muestra su estado espiritual. Siempre ha sido así y lastimosamente siempre va a ser así. Hay gente que tiene claro su compromiso con Dios sin importar las épocas o los tiempos, como hay gente que no lo tiene. No podemos olvidar un principio fundamental, y es que somos lo que hay en nuestro corazón. No podemos ser más. Alguien no puede ser más de lo que no tiene. Nosotros somos lo que tenemos en nuestro corazón. La Biblia dice, de la abundancia, ¿qué? Del corazón habla la boca. La Biblia dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice. O sea que nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. Si en su corazón hay un compromiso con Dios, ese compromiso va a prevalecer para siempre, toda la vida. Pase lo que pase, tenga circunstancias, tal vez tenga luchas, falle, se equivoque, pero ese compromiso va a permanecer. Podemos también decir, como dijo el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios por el Señor Jesucristo, que murió para salvarnos de una era mala y perversa. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar en los diferentes siglos personas. De esos siglos, ¿qué? Malos. Si leemos los versículos del 1 al 12 de esa carta, para que usted esté pendiente, el apóstol Pedro habló de la salvación, de cómo Dios nos eligió. Vamos a hacer un resumen chiquitico antes de entrar al pasaje que vamos a ver, porque es necesario hacerlo, porque es un tema suelto. Entonces yo voy a predicar un tema y usted tiene que saber de dónde viene ese tema. Entonces vamos a hacer una introducción chiquitica, que en el versículo del 1 al 12, nos dice unas cosas muy importantes. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que nos eligió. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué nos escogió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Entonces,
Pedro va a hacer una secuencia de enseñanzas. Primero habló de la elección. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Entonces, elige, luego da el nuevo nacimiento, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué dice ahí? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí ve el orden de la salvación ahí? Elección, nuevo nacimiento, fe. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Del 6 al 9 dice, en lo cual vosotros os alegráis por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, Dios elige, Dios da nuevo nacimiento, Dios nos da la fe, pero Dios también ¿qué? Nos prueba. Tiene que probar esa fe. Si la fe no es probada, nunca sabremos si es que fe. Porque usted solo cree en las buenas circunstancias. En las malas circunstancias no cree. O en las malas circunstancias busca otras salidas. El fin de las pruebas, escuche, que Dios trae es gozo. El fin de las pruebas que usted se busca es carga. Anote eso ahí bien claro. ¿Listo? El fin de las pruebas que Dios trae a mi vida es ¿qué? Gozo, alegría. Porque yo voy entendiendo y digo, me ama, me está ayudando, me está formando, me está apretando, pero vamos bien, ¿sí? En cambio, las pruebas en las que yo me meto por desobediente traen ¿qué? Carga, lucha, tristeza, aflicción. Ahora en versículo 10 y 12, note lo que dice ahí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y en esos versículos nos dice que todo eso que Pedro está hablando, vuelvo y le repito, esto es para ubicarlo en lo que vamos a hablar ahorita en los puntos. Nos eligió, nos hizo nacer de nuevo, nos da fe, nos da pruebas y todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los profetas lo sabían y Dios se lo regaló ¿a quién? A los profetas y a los apóstoles para usted y para mí en este tiempo, para que tengamos acceso a esa revelación y a través de esa revelación nuestra mente sea que iluminada para no vivir como ciegos e ignorantes en este mundo. ¿Queda claro? ¿Para dónde vamos? Hay un pecado que está quejando a la iglesia de este tiempo, pero de una manera impresionante, o sea, se llama pereza. Pero el problema no es ese. El problema es que la iglesia no lo ve como pecado. Simplemente estoy ocupado, no tengo tiempo, diciembre, estamos trabajando, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, la vida sigue. Entonces la iglesia no ve la pereza como ¿qué? Pecado. Pero la Biblia sí lo describe como un pecado. El martes estuvimos mirando varios pasajes con los hombres donde hablan de la pereza. Hay varios, sobre todo en Proverbios, donde dice, el perezoso dice que el león está afuera. Entonces no sale porque de pronto el león lo mata. Él dice, pero no sabemos si el león está afuera. El perezoso siempre tiene una excusa para justificar su pereza. Yo pensaba que esa pereza era solamente relacionada a lo espiritual, pero resulta que hay gente que se engaña creyendo que son muy buenos trabajadores, pero son perezosos con su alma, no cuidan su alma. ¿Y sabe qué pasa? Que el cuerpo se acaba más rápido que el alma, y el cuerpo le pasa la factura en cualquier momento, y luego el alma no alcanza para nada, porque no está ¿qué? Fortalecida en el Señor. Hay una respuesta que el creyente debe dar a todo lo que viene de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. Mientras eso no suceda, entonces enfrentaremos simplemente un cristianismo débil que no honra a Dios y del cual el mundo se burla. ¿Sí sabe que el mundo se burla de los cristianos? ¿Sabe por qué? Por su mal testimonio. No tienen otra razón para burlarse.
ellos no se burlan de Dios, se burlan de quién, de los cristianos. Y obvio, de paso, el nombre de Dios es vituperado, pero la gente está esperando el pequeño detalle suyo que resbale para decir, y va a la iglesia. Y no lo vi que los domingos sale con la Biblia para la iglesia. Pero así, el mínimo detalle se lo van a cobrar por usted asistir a una iglesia, a una congregación y decir que es ¿qué? Cristiano. Algo que parece cristianismo, pero que en sí no se sabe si lo sea o no. Hay gente que lastimosamente se convierte cada año y se aparta cada año. Se la pasan así todos los años. Y uno dice, ¿cómo es posible hacer eso con el Señor? Pero ahora vamos a aprender y aquí vamos a encontrar respuestas. Vamos a ver 4 asuntos. Son 5 versículos, 13, 14, 15, 16, 17. Son 5 versículos, vamos a ver 4 punticos sencillísimos. Esto es un ABC del Evangelio, pero lo necesitamos. Si no lleváramos la vida que llevamos, no lo necesitaríamos. Pero debido a las luchas, a las pruebas, a las tentaciones, a las pruebas de Dios y a las que yo me meto, entonces necesitamos este tema que para mí es básico, pero también me confronta. Para mí es básico porque yo lo he sabido hace muchos años, pero cuando lo estaba preparando decía, tan básico, pero tan importante saberlo. 4 cosas acerca de la actitud que debe tener un creyente o una respuesta que él tiene que dar a la salvación. Miremos la primera, dice, una actitud de aprendizaje mientras espera. Ahí está la diapositiva, alguien listo ahí, ¿sí? Una actitud de ¿qué? De aprendizaje mientras espera. Yo le hago la pregunta, ¿cuántos han hecho una fila en un banco? Es agradable, ¿cierto? Eso es súper. Usted dice, me la repito todos los días. O sea, no, es duro. La espera siempre es cansona. Por ejemplo, ahorita Edgar y Angie están esperando hace 2 días el proceso. Ya llevan 1 o 2 días en ese proceso. No es fácil, cansa, ¿sí? Físicamente, mentalmente. Las esperas siempre cansan. El asunto es si usted se va a cansar o va a esperar con una actitud ¿qué? Correcta. Una actitud de aprendizaje, es decir, tengo la oportunidad de aprender. Yo leo en las filas, escucho predicaciones en las filas cuando hago diligencias de banco, cuando voy a Transmilenio en la ruta, yo sé que me demoro 1 hora o 45 minutos, pongo una buena prédica y me la escucho, siempre. Eso se llama aprender mientras espero. ¿Qué estoy esperando? Que llegue Transmilenio donde tiene que llegar. Estoy esperando. Ahora la pregunta es, ¿usted qué está esperando de la vida? Mientras espera, tenga una actitud de ¿qué? De aprender. Voy a leer una versión del versículo 13, voy a leer la Reina Valera, que es esta, y ahorita le leo otra versión muy bonita. Dice esta versión, que es el primer punto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire esta versión. Por eso preparen la mente para actuar, tengan dominio propio, pongan toda su esperanza en la gracia que se les dará cuando Jesucristo se manifieste. Por eso preparen la mente para ¿qué? Actuar. Ya le voy a explicar eso. Si hay algo importante en la vida es aprender a esperar con una actitud correcta. Los desesperines, como digo yo, sufren. Todo el que sea desesperado va a sufrir, y más en los caminos de Dios. Porque aquí no hay una lámpara mágica. Aquí no está que froto el genio y sale la respuesta. O sea, no. Algunas mujeres son como la lámpara de Aladino. No se pueden frotar. Brota el genio. Es así. Las mujeres apenas dirán, uy, pastor, pero eso no estuvo bien ese comentario. Pero es cierto, lastimosamente. Y algunos hombres son muy pasivos, no se preocupen. Bueno, para arreglar el chiste, listo. Esperar lo vemos en la vida cotidiana, escuche. Una fila, ya les dije, de un banco pagando un servicio. Un transporte, una persona, esto es espectacular, esperar un impuntual. Eso es fascinante, o sea, fascinante esperar un impuntual. Lleve un libro
o vaya preparado si usted conoce a esa persona impuntual. Es un ejercicio que hay que aprender. No debería ser así, pero los impuntuales siempre existen. Una comida, ¿cuánto les ha tocado esperar demasiado en un restaurante cuando pide el plato y hasta usted tiene que irse y dice, no, pero pasó media hora, lo siento, me tengo que ir? Ha pasado, ¿no? ¿A quién le gusta el mal servicio en los restaurantes? Levante la mano. Ah, no. ¿Y a quién le encanta esperar todo lo que quiera? Tampoco, ¿sí? Usted no se va a llegar y no, yo espero lo que quieran, tranquilos, déjeme de último. O sea, ¿sí? No, nadie quiere esperar, ni siquiera una comida. ¿Cuánto más cuando se trata de los asuntos espirituales? ¿Qué estás esperando de Dios? ¿Qué esperas? ¿La restauración? Espere. Pero espere que aprendiendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue usted no se la tire. Porque eso pasa. Hay gente que está orando para que sus hijos vengan a Cristo o Cristo venga a ellos, que es lo correcto. Y cuando llegan no los cubren en oración. Ya llegó, ahora compórtese bien. Hay que seguir orando. Cuando se conquista algo hay que seguir orando. El apóstol inicia el versículo con la frase por tanto. Vamos a mirar. Por tanto. Quiere decir que después de lo que dijo en los primeros 12 versículos, los creyentes deben tener claro que deben hacer algo y el versículo lo dice. Entonces se lo voy a parafrasear. Por tanto, como Dios los eligió y los salvó y les dio fe y les ha permitido tener diversas pruebas, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es lo que quiere decir Pedro. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los lomos? ¿Quién sabe? Físicamente. Están acá, en esta parte, entre la cintura y la espalda. Estos son los lomos. Uno se los imagina acá, ¿cierto? La mente dice, no, son acá. El significado de esta palabra es muy interesante, de la palabra ceñid. Es curioso porque significa apretarse de nuevo la faja y no es para la dieta. Bueno, apretarse de nuevo la faja. Esta palabra se refiere a una actitud en el creyente y es una actitud de estar listo, preparado para caminar, para avanzar, confiando en lo que Dios ha prometido porque Él lo hará. La usa Pablo en Efesios cuando habla de la guerra espiritual. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y él dice que deben ser ceñidos ¿con qué? Con la verdad. Pero hay otra parte donde aparece, acompáñeme a Éxodo 12:11 y lo explicamos mejor. Éxodo 12:11. Éxodo 12:11. Vamos a explicarlo ahí bien, porque ahí está bien claro el significado. Dice, y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, la misma palabra que está usando Pedro. Y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esta palabra la dice Moisés cuando van a salir de Egipto y les dice que tienen que ceñirse, pero en este caso, bien, ropa. Tenían que alistarse porque iban ¿para dónde? ¿Para el hotel? No, para el desierto, o sea, no van para la playa, o sea, ¿para dónde van? Para el desierto. No es brisa, playa, brisa y mar, no, es para el desierto a más de 40 grados de temperatura, donde hay serpientes y escorpiones, donde hay sol y donde les va a tocar caminar 40 años no más. 40 años les va a tocar caminar. Y el Señor le habla a través del Espíritu Santo y Moisés escribe eso y dice, ceñid vuestros lomos. Es lo mismo que hacen los soldados en la guerra, se ciñen la espada, en esa época se la pegan y la toman lista para pelear. Hoy en día es como cuando usted va a hacer deporte, tiene que llevar una ropa para deporte. No se vaya a ir en vestido de paño, o sea, si no, o sea, para deporte. Ropa sueltica, zapatos amarrados por si hay que correr, todo eso está hablando de preparación, el creyente debe estar así. El ejemplo del Antiguo Testamento es muy bueno porque habla de cómo ellos deberían estar listicos para salir. La pregunta es, ¿cómo está usted? ¿Listo todos los días?
Los lomos de su entendimiento están pegados, ceñidos a la palabra, agarrados a la escritura. Dios está hablando en Pedro acerca del entendimiento. En el libro de Éxodo nos da la enseñanza de lo físico, de prepararse para salir a caminar. Pero acá dice Pedro que está hablando del entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento de las cosas de Dios. ¿Usted entiende los tiempos que vive? ¿Usted entiende que está en una generación perversa y caída, mala? ¿Usted entiende que los hombres son malos por naturaleza? ¿Usted entiende que sus hijos están expuestos a la maldad? ¿Usted entiende que usted es tentado todo el día? ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende que el evangelio es la única solución para las vidas perdidas? Eso es entendimiento de verdades. Y eso es una gracia que el Señor nos da. Ahí dice en el versículo 13, vuelva y lea, dice, sed sobrios y esperad. Esperad por completo, dice. Está hablando de la venida de Cristo. ¿Sabe qué debe hacer la iglesia mientras Cristo viene? Adorar, servir, evangelizar, predicar, santificarse. Eso es estar listo. Cosa que el día que venga lo halle con aceite y no como las vírgenes insensatas que se fueron a conseguir aceite y cuando vinieron el esposo se había ido. Y así le va a pasar a muchas personas que van a las iglesias. Cuando el Señor venga no van a estar listos. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron ¿qué? Preparados, nunca estuvieron listos. La última parte del versículo 13, léala. Cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Cuando Cristo venga es en un abrir y cerrar de ojos. Parpadea ahí un momentico. Solo eso, parpadee. Así. ¿Cuánto se demora? No alcanza un segundo, es un micro tiempo. Así será la venida del Hijo de Dios. En un instante recogerá a su pueblo. Y nadie va a tener tiempo de alistarse. O estaba listo o no estaba listo. O sea, estaba ceñido todo, sus vestiduras santas, la fe, la verdad, la gracia, todo lo que habla la armadura. Estaba listo ahí, vestido. Estaba así como la imagen, listo para salir a la guerra y el Señor viene y recoge su pueblo. El apóstol Pedro usa 3 veces esa palabra de sobriedad, un detalle ahí. Dice, sed sobrios en versículo 13, léalo en 4:17, cuando le digo así es del mismo libro, de la misma carta, 4:17, porque es tiempo de que el juicio, ese juicio se llama sobriedad, comience por la casa de Dios. Es tiempo que la sobriedad comience por la casa de Dios. Es tiempo que los creyentes ordenen sus caminos. Y 5:8 dice, sed sobrios, ¿sí ve? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay un tema que no hemos tratado en la iglesia que creo que vamos a tratar de pronto en la escuela, estoy pensando, y es el de la guerra espiritual. Pero la guerra espiritual bíblica, porque sí hay una guerra espiritual, no la que usted conoce de atar y reprender y exorcizar, no. Es la guerra espiritual que se vive ¿cuándo? Diariamente. Es la guerra por la obediencia, es la guerra por permanecer en Cristo a pesar de que vivo en el mundo. Esa es la guerra. Y el apóstol Pedro dice, para esa guerra se necesita estar ¿qué? Sobrios. ¿Por qué usa la palabra sobrio? Porque también habían borrachitos en el primer Nuevo Testamento. Había mucho trago, ¿sí sabía? Por eso los escritores como Pablo y Pedro, los paganos tenían rituales donde se emborrachaban y adoraban a dioses falsos y tenían orgías. Por eso Pablo usa la palabra, no os embriaguéis con vino, antes más bien que sed llenos del Espíritu. Porque ellos sabían que las bebidas alcohólicas controlan al ser humano, la voluntad. Entonces está diciendo, sean sobrios, no sean como los borrachos que se dejan controlar, sean sobrios y estén alertas porque el diablo tiene estrategias para destruir la iglesia. ¿Y puede destruir la iglesia? ¿Ustedes qué dicen? No, no la puede destruir. La puede atacar, pero no la puede destruir. Porque las puertas del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia, pero sí le puede dar su totazo a cualquier creyente para que despierte. O sea, para que se ponga
como en línea, así como para que diga, me solté, la armadura no la tenía puesta y vea lo que me pasó. Eso le ha pasado a muchos creyentes. Entonces, es en serio. Segundo, versículo 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro continúa hablando de una actitud que no se conforma a deseos engañosos, es decir, al pasado. Pedro dice ahora una palabra clave ahí: hijos obedientes, así como la congregación, la iglesia. ¿Hijos qué? Obedientes. Estamos ahí en ese versículo nosotros, ¿cierto? Hijos obedientes. No veo ninguna cara feliz, pero bueno. Hijos obedientes. Nos dice una de las razones de por qué muchos no pueden llegar a esa obediencia. Escuche, la obediencia que Dios promete en la Escritura, porque Dios la promete, no es para unos cuantos, no es para el pastor y unas cuantas personas que están en la iglesia juiciosos. ¿Es para quién? Para todos. Como hijos obedientes no os conforméis, ahí dice, a los deseos que antes teníais. Usted tiene que identificar cuáles deseos tenía. Le voy a parafrasear el versículo. ¿Sí saben qué es parafrasear? Explicar un poquito mejor. Dice, ustedes eran ignorantes antes que Dios los salvara y estaban en ignorancia respecto a todo lo que tiene que ver con obedecer a Dios. Hoy hay una persona, un joven que nos acompaña, que lo invitaron, el resto todos ya conocen de la palabra, no más. Es decir, no son ignorantes de la verdad, de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de embriagarse? ¿Qué dice la Biblia acerca de la fornicación? ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? ¿Qué dice la Biblia acerca de robar, de mentir, de matar, de chismear? Ustedes lo saben. Es decir, ustedes ya no son ¿qué? Ignorantes. Pablo le está hablando a una iglesia que parece que estaba luchando con esas cosas. El apóstol está hablando del pasado de los creyentes, de las personas que estaban en la iglesia en la cual él está predicando. Y les dice, ustedes como hijos obedientes no se conformen, no tomen la forma que tenían antes. No sé cuál sería su lucha. Yo conozco muy bien las mías. No sé la suya profundamente cuál era. Pero el consejo que está dando la palabra es que no se conforme. Conforméis significa formar en forma parecida a algo o a alguien, repetir el mismo patrón, acomodarse, contentarse. Si usted se acomoda a la vida que siempre ha traído antes de llegar a la iglesia, usted difícilmente va a crecer en la gracia y en la fe. ¿Quiere verlo mejor? Efesios 2, capítulo 1, versículo 1 al 3. Efesios 2. Efesios 2 del 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, así estábamos todos. Y acá dice lo mismo que Pedro, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Siempre hubo desobediencia en nosotros. ¿Sabe qué pasa después de que usted llega a Cristo? Que desobedece menos, es lo que pasa. Ya dijeron, uy, ya somos obedientes. No, desobedecemos menos. Antes ni siquiera pensábamos, ni teníamos la idea de decir, uy, esto está mal. Hoy por lo menos, cuando usted peca, le llega el pensamiento inmediatamente, uy, eso está mal. Al menos. ¿Sí ve cómo es el proceso? No es una perfección que usted nunca va a obtener. Es un crecimiento que Dios va dando a través de la palabra, del entendimiento, a través de una vida de obediencia en pequeñas cosas. Nosotros somos buenos para obedecer lo que es fácil. Por ejemplo, venir a la iglesia es fácil, sí, cojo un transporte y llego. Someto mi cuerpo a que venga, ¿sí? Pero obedecer lo que escucha en la iglesia es fácil. No. ¿Sí que es diferente? Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es obedecer lo que escucho en la predicación. Dice que no podemos repetir patrones del pasado,
porque ya recibimos luz en nuestro corazón. No podemos estar perdiendo tiempo en cosas vanas que no sirven, cosas que le hacen daño a su vida espiritual y a los demás. Lo triste de este proceso cristiano, que es básico lo que le estoy compartiendo, es que muchos se demoran años en entenderlo y esos años desperdician las oportunidades buenas que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque afectan su vida, afectan su familia, sus hijos y su entorno. Porque siguen practicando cosas del pasado. Por ejemplo, ¿cuántas horas ve usted televisión? Tranquilo que Satanás no está en la televisión. No voy a decir que lo que dijeron en el año 80. En el año 80 surgieron predicadores que dijeron que la televisión era la caja del diablo, pero en la casa tenían una caja bien grande. O sea, ¿sí me explico? O sea, hay pastores que dicen eso. No, la televisión es la caja de Satanás, pero tienen una caja de 80 pulgadas en la casa. No es eso. No, eso es fanatismo, eso es religiosidad. No. Usted puede tener un televisor, claro, pero usted tiene que escoger lo que mira, cuánto tiempo le invierte, qué clase de cosas está viendo. No vaya a ser que termine paranoico por lo que ve y que termine hablando igual a la protagonista, ¿sí? Y que termine pensando lo mismo que la protagonista piensa del marido. ¿Sí sabía eso? Eso afecta. O sea, una cosa es que usted vea un programa y otra cosa es que usted ya pase 6 horas diarias viendo televisión. Cualquier clase de televisión ya le hace daño, porque ya quiere ser como lo que ve, ya quiere parecerse a lo que ve, porque está expuesto a algo, escuche, y se va conformando a eso que está viendo. Otros se la pasan trabajando y no tienen tiempo para el Señor. Se conforman a lo que hacen. Esos deseos que teníamos antes, ahora debemos responder con deseos hacia Dios, hacia lo bueno, lo correcto, lo justo y lo que es verdad. Lea Efesios 4:17, que nos da una respuesta interesante. Efesios 4:17 dice lo siguiente. Está delante de Gálatas y antes de Filipenses. Igual dice alguien que dé igual. Está después de Gálatas y antes de Filipenses. Si usted no lee la Biblia, quedó igual de perdido. ¿Listo? Efesios 4:17 al 18. Dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero mire lo que dice el 18. ¿Teniendo qué? El entendimiento entenebrecido. Estamos hablando de ser sobrios en el entendimiento, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Gracias a Dios que la iglesia ya no está en ignorancia, conoce la verdad. Ahora tiene que luchar, ahora tiene que ceñirse, ahora tiene que esforzarse. Entre más conozca la verdad y la obedezca, esto me gustó mucho, más mi corazón reflejará a Cristo. Entre usted más conozca la verdad y más la obedezca, más su corazón se parecerá ¿a quién? A Cristo. Ignorancia significa lo siguiente, porque algunos no saben qué es ignorancia y creen que es una persona bruta. No, ignorancia significa esto: falta de instrucción, desconocimiento de un asunto, no de todos los asuntos, sino de un asunto. Hay un Proverbios 11:22 que lo traducen en una versión. Léalo por favor, Proverbios 11:22, para ver un ejemplo de lo que es la ignorancia. Proverbios 11:22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Se lo voy a leer en español porque sé que el verso suena así, como que es hermosa pero tonta, dice. Esa es la traducción. ¿Por qué? Porque es ignorante de la belleza que Dios le ha dado, de esa gracia, de ese favor, no lo entiende todavía. Y por eso desperdicia su vida.
Isaías 44, 18, otro texto para hablar de eso. Isaías 44, 18, dice, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿De quién está hablando el profeta? De lo que hablamos la semana pasada o hace poco, de los que hacen dioses. Si usted lee el contexto anterior, solo devuélvase el versículo 13, dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás. Para un carpintero eso es un lenguaje entendible. Lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Una imagen. Está hablando de los que hacen imágenes, no saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos. Escuche, no solo hacer una imagen física, de palo, de bronce, de plata, hacer una imagen en su cabeza ¿de quién? De Dios. Pensar que Dios no es el Dios que dice la Biblia porque no le ha dado a usted una respuesta. Eso es hacer una imagen. Dios es Dios y Él cumple su palabra. Tercero, volvamos a Pedro, versículo 15, versículo 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la respuesta, una actitud ¿hacia qué? Hacia la santidad. Devolvámonos un poquito y recordemos las otras dos. ¿Una actitud de qué? De aprendizaje. Una actitud que no se conforma a los deseos y ahora una actitud ¿hacia qué? Hacia la santidad. Esa es la respuesta correcta que Dios quiere. Pedro deja a todos los creyentes sin excusa. Mire lo que dice, o lo que no dice el versículo. No dice que la iglesia lo llamó a usted, o el predicador de turno, sino ¿quién lo llamó? Dios. ¿Y Dios es qué? Santo. Entonces usted debe ser santo porque el que lo llamó es santo. Debe ser santo para honrar al que lo llamó, no para recibir beneficios, no para que le vaya bien en la vida. La única razón que nos da la palabra es porque el que nos llamó es santo. Mire, hay gente que quiere ser santo con una motivación incorrecta. ¿Cuál creen que sería la motivación incorrecta? Para que Dios lo bendiga. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a ser santo, ¿qué hay que hacer? Pero no tiene la motivación correcta, solo quiere que Dios ¿qué? Lo bendiga. Porque él piensa que va a convencer a Dios con un buen comportamiento, pero escuche, lo único que no se puede transmitir en una iglesia es la santidad. Es personal, es individual. Se obtiene en una vida privada con el Señor. Entre más me acerco a Él, entre más estoy con Él, entre más hablo con Él, entre más lo conozco, más me parezco, más me conformo a Él. Y dejo de conformarme ¿a qué? Al mundo o a mi familia, o querer ser como mi papá o como mi mamá. Hay gente que quiere ser como el papá, no como Cristo. Hay gente, mujeres dicen, a mí me gustaría ser como mi mamá, porque fue fiel, fue noble, se aguantó. A mí me gustaría ser así como mi mamá, toda juiciosa. No, quiere ser como ¿quién? Cristo. Nadie sabe la sed que otro tiene por dentro, ni por qué ha vivido lo que ha vivido. Y usted puede ver por fuera que parece una mujer que fue muy feliz y de pronto no fue tan feliz. Solo se aguantó toda la vida porque no sabía cómo salir de ahí. Entonces hay mujeres que no entienden eso. En capítulo 2, versículo 9 del mismo libro, de la misma carta de Pedro, leámoslo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Para eso es que Dios dice que debemos ser, ¿qué? Santos. Para que los demás nos admiren, para que la gente diga, uy, esa persona sí ha cambiado, yo lo conocí lo terrible que era y sí ha cambiado. No,
es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Para eso fuimos escogidos, para eso nacemos de nuevo, para eso Dios nos da la fe, para eso vienen las pruebas y nuestra respuesta debe ser anunciar la verdad de Cristo. El versículo 16 de Pedro dice que Pedro toma esta referencia del Antiguo Testamento porque escrito está: sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Eso está en Levítico, no vamos a ir hasta allá. Simplemente el libro de Levítico es el libro de la santidad. ¿Quiere ser santo? Léase el Levítico y dígale: Dios, revélame algo en Levítico. Léalo. Es pesado para una persona que no entiende la escritura y dice: uy, qué mano de cosas que hacía esa gente. Sacrificios, que matar una paloma, que matar un animal, que los leprosos, que tocaba sacar a fulano, que si tenía el periodo no podía entrar, que si el hombre esto, que todo eso tiene que ver con la santidad. Y eran sombras para hoy. Era lo que Dios había establecido para su pueblo y nos lo está revelando hoy en el apóstol Pedro. La meta más alta de la vida cristiana es ser semejantes a Cristo, no hay otra. Si usted tiene otra meta, está como da vivienda, ¿listo? Si usted tiene otra meta en la vida cristiana, usted está en el lugar equivocado, en la fe equivocada. El único motivo para una fe verdadera es ser como Cristo. ¿Cuáles son las actitudes de un verdadero cristiano? ¿Quién me las dice? Las tiene al frente de su cara. Bueno, las tiene al frente de su cara allá en ese árbol, allá están para que las lea. Ahí, para que usted dice: ay, yo no me las sé, ahí están. Frente a su rostro está ahí las actitudes de un verdadero cristiano. Esas 9 actitudes es ser como Cristo. Pero no un ratico, ¿no? Sino siempre. No cuando le pagan, gozo. Ni siquiera es gozo, es alegría, porque no alcanza el gozo, ¿sí? Cuando está bien con la esposa, amor. Hola amor, para allí, hola amor, para acá. Y cuando está mal, templanza. ¿Sí? O sea, ahí las puede aplicar todas a su casa, a su hogar, a sus relaciones, a su trabajo. Esa, gracias a Dios que están ahí, no estaba planeado porque no sabíamos que íbamos a hacer ese árbol tan espectacular, ¿sí? Entonces, gracias a Dios están ahí. Esa es la actitud que lleva a la santidad a un cristiano. Le voy a explicar algo muy importante, escuche. Las disciplinas espirituales, para los que las practican, no son actitudes, no se engañe. O sea, orar no es una actitud. Leer la Biblia no es una actitud, es una actividad. Pero esa actividad alimenta mis actitudes. ¿Sí ve tan chévere? Porque usted cree que porque ora usted tiene amor. No, yo conozco gente que ora amargados, o sea, ¿no? Yo conozco gente que lee la Biblia y sale a pelear con el marido. Entonces, no es eso. Si lo hago correctamente, para eso se enseña en la iglesia a orar, a leer la palabra, a estudiarla, entonces esas actitudes van a ser más visibles en mi corazón. Entonces, nunca confunda actividades con ¿qué? Actitudes. Venir a la iglesia no es una actitud, es una actividad. Una actitud es que usted vaya y practique lo que recibió en el sermón. Eso sí es una actitud. Que perdone al que tiene que perdonar, que pague lo que debe, que ame al que le maldice. Eso es actitud. ¿Sí me explico? No es venir a la iglesia, no es una actitud, es una actividad. Y la actitud la aprendo, me la explican, me dicen que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Allá no están en orden, tranquilo, pero así los tengamos, así como están en el arbolito, son suficientes. ¿Listo? Así no se lo sepa de memoria, pero que usted los tenga ¿dónde? En el corazón. Para que eso se evidencie, necesito invertir tiempo en mi vida con Dios. Esto es ABC, coquito, evangelio. Orar, leer, estudiar.
dejar hábitos pecaminosos, dejar todo lo que está dentro de mi corazón y pedirle a Dios que me enseñe. Sería más fácil si alguien ora por mí y me transmite la unción de la santidad. Pero no funciona así. Eso no funciona porque lo único que hace es que la gente se llene de mañas. Pero gracias a Dios que tenemos un Padre amoroso, que no es alcahueta, que nos enseña el único que santifica es Él. Léalo en Juan 7, Juan 17. Apréndase ese versículo, al menos la cita, Juan 7, 17. Los 7, Juan 7, 17. Juan 7, 17 es muy bonito. Perdón, está mal. Es Juan 17. Aunque ese 7, 17 no es el que yo tengo acá, pero lo voy a leer porque hace alusión a lo que estamos hablando. Mire cómo es Dios. Ese no era el texto que yo tengo acá en el escrito o el que yo estudié. Pero exactamente este texto nos sirve también. El que quiera, ¿quién quiere? ¿Sí? ¿Cualquiera? Usted va a decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, obedecer, crecer, conocerá. ¿Sí que? La doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero ¿cómo la va a conocer si no lee la Biblia? Si no estudia la palabra, pues no la conoce. Ahora sí, Juan 17. Juan 17, 17, por eso le decía que es fácil de aprender. Los dos 17 y solo se acuerda del nombre de Juan. Listo. ¿Sí? Así me aprendía yo los versículos cuando llegué a la iglesia. 3:23 por el Mazda 3:23, 6:26, Mazda 6:26 de la época, y así me aprendía Romanos 3:23 también, el Romanos 3:23, y los que hablan de la paga del pecado es muerte, todo eso. Así me aprendo yo los versículos. Entonces 17 y 17 y me acuerdo de mi hijo menor que se llama ¿qué? Juan, y ya tengo una cita en mi mente que nunca se me va a borrar, pero también me sé lo que dice. ¿Qué dice? Santifícalos, ¿cierto? Santifícalos, ¿qué dice? Léalo por favor. En tu verdad, tu palabra es verdad. Dios le está dando a través de esto a la iglesia una manera. Le dice, ¿quieres ser santo? ¿Quién lo santifica? La palabra. La verdad que le dice pecador, arrepiéntase. La verdad que le dice orgulloso, sea humilde. La verdad que le dice perezoso, ore. Esa es la verdad. No nos gusta. Quisiéramos que nos dijera, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eso es un producto que venden, estar bien. Pero no es la verdad. O sea, ¿sí? Es un producto, yo por ahí lo vi hace años. Se llama así, estar bien. No sé si funciona o no, pero en la Biblia solo funciona ¿qué? La palabra. Santificados por la palabra. Pedro dice en versículo 2, volvamos a la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. En santificación. Fuimos elegidos para eso, para ser santos. La santidad no es algo que hacemos por obras ajenos a la gracia que ya ha sido derramada en nosotros. Es decir, si usted considera que está en un momento de comunión con el Señor, recuerde que usted no lo hace por usted mismo. ¿Lo hace por qué? Por gracia. Y sea agradecido. Cuarto y último, sobre la actitud. Una actitud que ¿qué? Honra a Dios. Entonces vimos que por un lado debemos estar listos, vimos que por otro lado no podemos ir al pasado, vimos por otro lado que debemos buscar la santidad y ahora último, una actitud que honra a Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que estuvimos hablando en la escuela sobre la oración.
definimos una manera sencilla de la oración. ¿Quién se acuerda? Invocar al Señor. Y ahí está, ¿sí lo ve? Del 17. Y pone una condición. O sea, si usted no lo invoca, no puede tener derecho a nada de lo que hemos predicado hoy. Y si invocáis por Padre, ¿sí ve? El Padre nuestro, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. El versículo dice que aquel al que nosotros invocamos como Padre nos va a juzgar y va a juzgar la obra de cada uno de nosotros. Siempre repito esta frase, usted me la ha escuchado y la voy a volver a repetir hasta que se la aprenda y la comparta. Dios no juzga al final de cada día, pero sí juzga al final de cada vida. O sea, si usted pecó hoy, tal vez hoy no reciba la consecuencia de su pecado, pero créame que si no se arrepiente, al final de la vida la va a recibir. Si se arrepiente, pues obvio que no, pero es necesario que lo sepa. Es fácil decir que somos creyentes cuando vamos a una iglesia de sana doctrina. La pregunta es esta: ¿honras a Dios con tu vida? Cuando hablamos de honrar a Dios, esto incluye todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Vamos a mirar Malaquías 1:6 para hablar de este punto que habla de honrar al Señor. Malaquías 1:6. Malaquías está antes de Mateo, donde hay una hoja blanca en la Biblia que une los dos testamentos. Es el libro último del Antiguo Testamento. 1:6 dice, léalo conmigo, dice: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El pueblo de Israel está en un momento crítico en su sacerdocio. Ellos han cambiado a Dios por la prosperidad. Por eso acá usted encuentra el famoso versículo de los diezmos, Malaquías 3:10, y todo el libro hace referencia a la vida económica de Israel, donde ellos habían abandonado a Dios por prosperidad. Está ligado a Ageo y a Zacarías. Dice: vuestras casas están artesonadas, llenas, mi casa está desierta y vacía. Y después de ese pasaje, si usted quiere leer algo sobre qué se le debe ofrecer a Dios, ahí lo dice en el versículo 7, en que ellos preguntan, mire el versículo 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Imagínense. O sea, le preguntan a Dios: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Nos puedes contar, Señor? Y el Señor dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El pan inmundo, dice, han ofrecido cosas incorrectas. Entonces yo quiero hacer estas preguntas y usted se las va a responder solo en su mente. ¿Cómo está su santidad o su pecado? ¿Cuál de las dos? O sea, ¿usted está pendiente de su pecado o está pendiente de su santidad? Un error que comete el cristiano es estar pendiente del pecado. Sí, pecamos y fallamos, pero céntrese en volver ¿a quién? A Dios, no en el pecado, porque le va a hacer ¿qué? Daño. Otra pregunta: ¿cómo está su matrimonio o solo vive con alguien? Tenga en cuenta eso. ¿Sí ven la pregunta? ¿Cómo está su matrimonio o usted solo vive con alguien? Hay gente que está casada pero vive con alguien, no vive un matrimonio. Porque un matrimonio tiene unos ¿qué? Parámetros. Otra: ¿te estás guardando para Dios o estás escampando? ¿Te estás guardando para Dios o estás escampando para que cuando llegue una buena época de tu vida ya no necesites a Dios? Otra: ¿cómo está tu lengua? ¿Controlada o te estás intoxicando con ella? ¿Cómo está tu lengua? ¿Controlada o te estás intoxicando con ella? Alguien decía, alguien no, Santiago dice, que es el miembro más pequeño, pero enciende un gran fuego.
La lengua le llaman la sin hueso, no tiene hueso, pero es peligrosa. Golpea más que el fémur y que cualquier hueso que usted tenga. La lengua es mortal, dice Santiago, y los pecados de los cristianos están en la lengua, de la mayoría. Fallamos en eso, en nuestra manera de ¿qué? De hablar. ¿Cómo está tu carácter, hombre? ¿Eres ejemplo? ¿Conduces a tu familia a Dios o a un abismo? ¿A Dios o al conformismo? ¿A Dios o al mundo? Para los hombres. Podríamos plantear miles de preguntas. ¿Cómo está tu amor por el mundo? Y primera de Juan 2:15-17 nos da la respuesta. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted logra entender que el amor del Padre no está en usted cuando ama el mundo, usted no quisiera amar al mundo. Porque uno se centra en el mundo y no en el amor del Padre. La palabra clave es el amor del Padre. Podríamos aplicar o preguntar 1000 preguntas así similares de contraste. Y todas tienen una respuesta que depende de cómo está su relación con Dios. Cada uno responde de acuerdo a cómo está su relación con Dios. Usted puede responder a la primera pregunta: ¿cómo está tu santidad o tu pecado? Y usted puede decir: mi pecado está grave. O puede decir: estoy buscando la santidad. Depende de su relación con el Señor. Si no tiene una relación, créame que el pecado le va a alcanzar tarde o temprano. Y no es que nosotros se lo deseemos a usted, ni que la iglesia maldiga a través de estos sermones. No, es la verdad. Todo el que no tenga una relación con Dios, su pecado lo va a alcanzar y va a hacer estragos en su vida. ¿Para qué? Quizás para que vuelva a buscar al Señor, o quizás para que se aparte del Señor también a veces. Dios es tan bueno que lo hace así. Dios ha permitido cosas en las vidas de las personas para mostrarle que no es creyente, por ejemplo. Y es mejor darse cuenta que no lo es para que al menos lo desee, ¿sí? Para que diga: necesito al Señor. Vamos a cerrar ahí y vamos a leer 3 aplicaciones y vamos a orar. 3 consejos que hoy nos da Dios a través de esos textos. Cambia hábitos pecaminosos por hábitos que incentiven la santidad. No sé qué hábitos tengas. No leer es un mal hábito, no tienes el hábito. Entonces cámbielo por leer. No orar es un mal hábito, cámbielo por qué, por orar. Maldecir, hay gente que tiene ese hábito y no lo hace en la iglesia, pero lo hace fuera de la iglesia. Maldecir. ¿Qué es maldecir? Maledicencia, decir mal, groserías, vulgaridades, palabras de doble sentido, eso es maldecir. Si a usted se le salen groserías, entonces dígale: Señor, voy a cambiar eso, voy a decir palabras respetuosas. ¿Qué hábitos tienes incorrectos? Venir de vez en cuando, intermitente, entonces ser más constante. Ese es un mal hábito. Y venir constante es un buen hábito. Otro: si estás desperdiciando el tiempo en cosas del mundo, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está la cita, primera de Juan 2:15. En este tiempo es el desperdiciadero, digo yo, en diciembre. Mes de parranda y animación. Y es mes de alabanza y adoración. ¿Cómo la ve? Es diferente. No es el mes para ir al mundo, no, es que la familia, no, es que esto. Luego la familia no va a estar ahí siempre, si es su familia. ¿Y por qué todo tiene que ser en esta época, gastándose todo lo que trabajó durante el año para en enero estar pagando deudas? Y después llorando que no le alcanza la plata, pero se gastó en este mes lo que no se gana en 2 meses o en 3. Porque no somos ¿qué? Sabios. Porque ese es el mundo nos envuelve de diferente manera. Y la última: si necesitas ayuda,
búscala a tiempo. No hacerlo es orgullo y Dios quebranta a los orgullosos. Busque ayuda a tiempo. No espere que el orgullo le gane y después termine desbaratado, desbaratada, cuando no puede volver su corazón al Señor. Y recuerde, todo es ¿por qué? Por gracia. Su amor y su misericordia están sobre nosotros siempre. Vamos a orar.